Listo, buenas noches con todos. Un gusto nuevamente tenerlos por aquí en este nuevo episodio del podcast Ciberseguridad para Todos. ¿Sí? En esta noche nos van a acompañar dos grandes especialistas, ¿no? Referente a todo lo que es la parte de ciberseguridad, ciberseguros, donde nos van a comentar pues, lo relacionado a la parte de transformación de las estrategias en ciberseguridad. Sí, sobre todo para poder potenciar, obviamente, las capacidades de respuestas eficientes y transferencias de riesgos. ¿Estamos? La idea sobre este tema no solamente es pues ver la parte de aplicar o implementar la parte de ciberseguridad, orientado solamente a tener herramientas, ¿no? O contratar servicios como SOC, como temas de 100, sino que ir viendo más allá, ¿no? Cómo de una u otra manera, con las diferentes formas de ciberataque que nosotros estamos viendo, la utilización obviamente también de la IA para poder generar este tipo de ciberataques, ¿no? Podemos también implementar nuevas herramientas, ¿no? Nuevas capacidades, utilizar nuevos frameworks también para sobre eso pues poder robustecer también cómo poder realizar una detección, cómo poder realizar una contención, ¿correcto? Eh, y para ello obviamente Diego y Álvaro nos van a comentar ya mucho más detalle, ¿no? Por ahí de repente también presentarlos, ¿no? Diego y Álvaro pertenecen a la empresa Marsh, una consultora obviamente bastante grande a nivel nacional e internacional. Correcto, Diego actualmente tiene el rol de consultor en riesgo de cibernético, ¿no? Asignado aquí a Perú, ¿no? Él cuenta con 11 años de experiencia en el rubro de ciberseguridad, ¿no? Ha trabajado obviamente en diversas industrias, tanto en el sector financiero, ¿no? Servicios de diagnóstico, evaluación de riesgos, toda la parte de seguridad ofensiva y defensiva, ¿no? Y cuenta con una serie de certificaciones, quizás entre las más principales, la parte del CISP, ¿no? De IC cuadrado, el CH, correcto, ISO 31000 en la parte de gestión de riesgos, ¿no? Y también nos acompaña Álvaro Polo, ¿no? Álvaro Polo también es especialista en la parte de ciberseguridad, ¿no? Él cuenta con 5 años de experiencia en el mercado de seguros, ¿no? Toda la parte de ciberseguros es lo que nos va a comentar y cómo esto se puede implementar, obviamente, también dentro de las organizaciones. Y actualmente es responsable del desarrollo de la estrategia de seguros cibernéticos para el Perú, ¿no? Y obviamente garantizar que la oferta de seguros, ¿no? Obviamente dentro de la industria, se pueda aplicar, pues obviamente de una manera bastante adecuada. ¿Estamos? Entonces, nada, gracias, Diego, Álvaro, por aceptar obviamente la invitación. Como siempre, un gusto poder tenerlos, ¿no? Te doy el pase, Diego, para que puedas ahí iniciar, nos puedas dar tus comentarios y apreciaciones. Muchísimas gracias, Luis Miguel, y ahí voy a compartir la pantalla y me comentan si es que se está viendo. Ya estamos, ya se logra visualizar, te escuchamos bien. Perfecto. Muchas gracias, Luis Miguel, y pues muchas gracias y bienvenidos a todos los presentes. Como comentaba Luis Miguel y que hizo un buen resumen de lo que vamos a ver el día de hoy, vamos a hablar un poquito acerca de potenciar un poco estas capacidades de respuesta y entender un poco este concepto del seguro de riesgo cibernético. Voy a pasar muy rápido estos slides porque pues, ya nos presentó bastante bien Luis Miguel y voy a ir de frente a lo que quiero empezar o con lo que quiero empezar esta presentación. Quiero empezar con esta frase en donde nos ponemos en contexto acerca de que el riesgo cibernético hoy en día está en todas partes. Y no lo digo yo, no lo dice Álvaro, no lo dice Luis Miguel, pues como pueden comenzar a ver que aparece en pantalla, lo dicen las noticias. ¿Qué es lo que vemos? Ataques por doquier en Perú. En Latinoamérica, en Europa, vemos acá algunos casos que vemos ataques pues, que se roban millones de dólares, ataques que van a temas industriales, por ejemplo, el tema de Telefónica, por ahí ataques a ataques masivos que comprometen datos, fugas de datos, al mismo gobierno. Entonces vemos que hoy en día los ataques pues están por doquier. Ya no hay un tema de que solamente esté enfocado en algunos sectores o en algunas empresas. Y dando un poco de spoiler, pues, ¿qué es lo que vamos a ver en esta presentación, en este podcast? Pues esas estrategias que podemos ir implementando no solamente para contener, mitigar, tratar de gestionar el riesgo cibernético, sino también una estrategia que tenemos en la gestión de riesgo, que es la transferencia como tal. Pero antes me gustaría pues comentarles y también les voy a dejar unas cuantas noticias de Latinoamérica respecto a ciberseguridad en la actualidad. ¿Qué es lo que tenemos aquí? Pues según el informe de CrowdStrike, que es el primer punto que está en la presentación, nos indica que hay un aumento interanual de aproximadamente el 15% de los ataques de ransomware en Latinoamérica, junto con un aumento significativo en lo que son robo de credenciales. ¿Por qué? Se está dando muchos temas tanto de ransomware como a la vez ataques cibernéticos relacionados con
suplantación de identidad. Principalmente pues en Brasil, México, Argentina, Perú también no se salva y ahorita vamos a ver un gráfico que nos muestra que también estamos bajo ataque en sí. La segunda noticia es respecto a un informe de Waterfall, nos dice que sigue aumentando los ataques con consecuencias físicas. En el 2024 se vio un aumento de 146%. ¿A qué se refiere con consecuencias físicas? Ya no solamente son ataques enfocados a grandes empresas o a sectores pues regulados como lo sería el financiero, sino también se está dando caso ya mucho el tema de empresas en el sector industrial, ya sea pues plantas, almacenes, unidades mineras, planta de procesamiento, de elaboración, de fabricación, que está generando consecuencias físicas, ya no solamente tecnológicas. Y las dos últimas son algunas noticias interesantes. La tercera es de Bleeping Computer, que nos habla acerca de esta banda criminal llamada Akira, que se tiene ahí por ahí algunas hipótesis que está relacionada con la ex banda criminal que ya fue desmantelada, Conti, que utilizó en este caso, en este ataque, una cámara web, una webcam, una cámara en este caso, de videovigilancia, para poder iniciar ataques de cifrado e intentar evadir, o evadió en este caso, los sistemas de DDR para poder ejecutar su ransomware, en este caso su malware de ransomware. Y la última habla acerca un poco de el vínculo que hay entre el grupo criminal Black Basta y autoridades rusas que nos hacen ver que ya no hablamos de pequeños hackers, de pequeñas personas. Ya estamos hablando de organizaciones gigantes que incluso se habla acerca de temas políticos. Y justamente este tipo de organizaciones hablan mucho respecto a temas de herramientas con inteligencia artificial o las usan mucho. Este también es un gráfico que se los dejo, no voy a entrar en tanto detalle, pero lo que sí me gustaría que se queden es cómo está el panorama actual. Este gráfico lo generó nuestro equipo de ciberinteligencia y ciberamenazas en Latinoamérica y lo que nos muestra es cómo está el panorama actual de temas de ransomware específicamente en Latinoamérica. Como podemos ver, pues el más atacado por obvias razones, por magnitud de tamaño de industria y de país es Brasil, que se consume casi un 40%, pero podemos ver que los demás países también no están tan alejados, están más o menos homogéneos entre ellos, pues Colombia, Perú, Chile, Argentina, México siguen siendo principales vectores de ataque. Y algo que me gustaría pues mostrarles y que es bastante interesante es esta zona de acá, donde nos dicen cuál es la distribución de ataques por industria. Lo que les comentaba, hace varios años pues se creía que solamente eran atacadas pues bancos, instituciones financieras o grandes empresas transnacionales. Pero ¿qué vemos? Que el foco de los ciberdelincuentes ha cambiado. ¿Ha cambiado a qué? A un sector en particular, que es la industria de servicios empresariales y tecnología. ¿Por qué? Me dirán, Diego, ¿por qué en este tipo de industrias y no una industria específica? Porque ya estamos viendo muchos casos de ataques a la cadena de suministro, en donde vemos, pues, que los ciberdelincuentes han dado cuenta que atacar, por ejemplo, una empresa que brinda servicios tecnológicos, que brinda productos tecnológicos, les abre las puertas a múltiples industrias y múltiples organizaciones. No, pues no puedo, de cierta manera, se den muchos casos en la región donde el principal ataque ha sido por un proveedor tecnológico, por un proveedor de servicios o por una tecnología específica que tenía implementada la organización. Entonces, vemos cómo cambia ese enfoque que tiene hoy en día los cibercriminales. Y ya pasando pues a un poco al core de lo que les comentaba, lo que yo vengo a comentarles hoy en día es cómo podemos reforzar esas capacidades de respuesta y recuperación que hoy en día tenemos. Es común que pues si yo me pongo a preguntar hoy en día qué es lo que las organizaciones o de repente ustedes en sus empresas y demás puedan tener en términos de ciberseguridad o de protección, pues la gran mayoría, muchos de ustedes me puedan contestar, pues tenemos un SOC. Tenemos un centro de operaciones, tenemos un CIEM que me protege y que es mi brazo de detección. Pero ¿cuál es el problema? Que generalmente vemos casos en donde las empresas se guían mucho o se confían demasiado en los temas del SOC como tal, pero generalmente no necesariamente el SOC es 100% seguro, no existe el concepto de 100% seguro. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que pensar? En no solo confiarnos en las capacidades de nuestro SOC, sino realmente probar. Y no solamente probarnos a nosotros mismos como organización, sino también probar a nuestros terceros, probar la fiabilidad, la confiabilidad, qué tan expertos son y qué tan bien están implementados esos controles. Ahora, ¿cómo se va o cómo podemos enfocarnos un poco en probar este tipo de escenarios? Pues les pongo aquí en el slide cuatro modelos de evaluación que van desde un poco el más fácil, por así decirlo, el menos complejo a mayor complejidad hacia la derecha. El primero es lo que comúnmente denominamos como simulación de escritorio.
que es ejecutar unas pruebas de tabletop, un ejercicio de escritorio, simulamos un ataque, tenemos un escenario de ataque, generalmente es solamente de escritorio con una PPT, pero la idea es que aquí no pierdan en consideración que este tipo de escenarios debe participar los proveedores de servicio, especialmente si son escenarios de simulación de escritorio enfocados al equipo técnico. ¿Por qué? Porque muchas veces me ha pasado ejecutando ese tipo de servicios en donde pues participo en este tipo de escenarios y alguno de los participantes dice, sí, estamos en un escenario de ransomware y ahorita debería comunicar el SOC, o en este momento me toca comunicar al SOC. Y yo le digo, ok, hazlo, llama al SOC. Me dice, no, sí, continuemos, eso es lo que deberíamos estar haciendo. Pero yo hincapié, llama al SOC y dile que estamos en una simulación y ejecuta. Y cuando llaman, el problema es que generalmente o no les contestan, o no les ponen prioridad, o no saben a quién llamar. Entonces, esos puntos deberíamos estar validando también. El siguiente punto son las pruebas de Red Team. Las pruebas de Red Team son estas simulaciones ya de ataque. Es probar si realmente mi SOC, mi equipo de detección, funciona. Entonces, aquí un proveedor especializado, nosotros también realizamos ese tipo de servicios con un equipo, pues lo que hace es pone sobre la mesa un par de ethical hackers y se ponen el sombrero de atacantes, tratan de explotar y tratan de entrar a la organización y probar si es que realmente la organización puede detectarlos. Ese es el objetivo, que su SOC o que su equipo de detección los detecten. Si no los detectan y entran como Pedro en su casa, pues algo está mal. Y las dos últimas que sí me gustaría quedarme un poquito más de tiempo es lo que es el Cyber Threat Hunting y la simulación de adversarios. ¿Por qué es importante? Y aquí voy a pasar a un siguiente slide donde específicamente hablo acerca de estos dos. Igual pueden ver ahí un código QR que si es que el que desee, igual va a estar grabado esto, pueden entrar al centro de recursos que nosotros tenemos para entender o saber o conocer un poquito más acerca de este tipo de estrategias o de capacidades. Pero lo que me gustaría que entrar un poquito más en detalle es primero el Cyber Threat Hunting. ¿A qué nos referimos con Cyber Threat Hunting? Pues es este tipo de servicios o capacidades que nos permite, en español sería cacería de amenazas. Y es tal cual lo que dice su en definición. Es una cacería de los delincuentes, de las amenazas que pueden estar haciendo. Entonces, ¿qué es lo que se realiza? Una caza activa de posibles amenazas en la red. ¿Cómo se realiza? Pues se tiene una serie de técnicas, tácticas, se denomina el modelo Mitre, de repente alguno lo ha escuchado, que es comenzamos a tener distintas técnicas, tácticas, procedimientos que los ciberdelincuentes utilizan al momento de realizar algún tipo de ataque como tal, y comenzamos a ver, a analizar el comportamiento de la red, el comportamiento de mis sistemas, el comportamiento de mis usuarios, a ver si es que ese comportamiento calza con alguna técnica, algún patrón, algo que me pueda decir que algo está mal, que algo no está correctamente o que algo puede generar algún tipo de alerta antes de que ocurra alguna alerta como tal, ¿no? Aquí es que antes que salga, pues, que se cayó un servidor, que no tengo acceso. Es tratar de adelantarnos al ciberdelincuente. Como tal, como dice, una cacería. Tratar de cazar al delincuente antes de que ejecute algo. Y el siguiente, que es un poco reforzar la respuesta, perdón, lo que es la simulación de adversarios, tomémoslo como base, como es probar nuestras tecnologías. Muchas veces, y esto acá es un tipo de servicio y de capacidad que hoy en día está siendo demandado mucho en empresas grandes y multinacionales. ¿Por qué? Porque como decía, las empresas nos estamos confiando mucho en nuestra tecnología. Decimos, pues tenemos un antivirus potente, tenemos un EDR, tenemos SIEM, tenemos un SOC, pues tenemos un WAF, tenemos todas las sabores habidos y por haber de tecnologías en el mercado. Pero ¿cuál es el problema? Para mí, esas son tecnologías que pues puede estar en el cuadrante de Gartner y pues son las top del mercado, pero eso no quita que pueden no estar bien implementadas o tener ciertos blind spots o ciertos pues puntos ciegos. Entonces, ¿cómo identifico eso? Esta simulación de adversarios se realiza con una herramienta y lo que hace es simular ataques específicos y especializados. ¿Con el objetivo de qué? De medir y ver si es que realmente mis herramientas reaccionan, si mis herramientas lo detectan, si mis herramientas lo contienen. Por ejemplo, en unas pruebas manuales yo no podría ejecutar un escenario de ransomware, pues atentaría contra la organización, a pesar de que sea un red team, una simulación, si yo no podría, por ejemplo, ejecutar una muestra de ransomware, porque es muy, en cierta manera, peligroso.
pero en este tipo de escenarios lo que se hace es se genera un ambiente controlado, una réplica de tu ambiente de producción, y en ese ambiente controlado se ejecutan todas las simulaciones. Se puede ejecutar una muestra de ransomware, se puede ejecutar pues un caso de phishing, se puede ejecutar a ver cómo reaccionan tus herramientas frente a un ataque específico para ver si realmente tienen efectividad. Les comento algo así muy rápido de lo que me pasó en algunos ejercicios de este tipo. Generalmente veo casos en donde la empresa se confía muchísimo de su herramienta de anti-malware, de su EDR. Dicen, no, este es el EDR, no voy a decir nombres, pero este es el EDR de los más top del mercado y pues sí va a detectar cualquier tipo de amenaza. Corremos este tipo de simulaciones y ¿qué pasó? Pues a distintos tipos de ransomware, la herramienta anti-malware no detectó prácticamente el 90% de los casos. ¿Por qué se da este tipo de escenarios? Porque las herramientas no están bien configuradas, no han sido completamente implementadas y generalmente los vendors o los fabricantes nos dicen, no, sí, lo que pasa es que ese módulo no lo habías incluido. No, lo que pasa es que esa funcionalidad es extra, no estaba incluida en tu paquete. Y ahí recién lo dice. Y pues yo creo que preferimos nosotros, si es que estamos del lado de seguridad, detectar eso en una simulación que en un ataque real darnos cuenta que nuestras herramientas realmente no estaban funcionando correctamente. Ese es el core, pues, principal de lo que es simulación de adversarios. Como se ve un poquito tomando de base lo que es Mitre Attack que les comentaba, esta es como que una cadena de Mitre, todas las técnicas, tácticas y procedimientos que puede ejecutar un delincuente, un ciberdelincuente a través de toda la cadena de ataque. Y pues comienza a pintar, se comienza a pintar cuáles de esas técnicas mis herramientas actualmente pueden controlarlas, pueden detectarlas, pueden contenerlas y cuáles no. Entonces ya tenemos como que un mapa de decir cuántas de esas técnicas me pueden afectar y cuántas puedo controlar. Debido a esto, pues lo que tenemos, y un poquito ya hablando de lo que se ve hoy en día, tenemos un factor adicional y un jugador que entra en discusión también, que es el tema de la inteligencia artificial. Para bien y para mal, la inteligencia artificial nos está permitiendo este tipo de servicios volverlos mucho más específicos, mucho más potentes, mucho más efectivos, pero a la vez a los ciberdelincuentes también les está ayudando a que sus ataques sean mucho más sofisticados, mucho más letales y más imperceptibles o que evaden a nuestras herramientas. Así que la inteligencia artificial sí, se vuelve un área clave o se vuelve un factor clave en las áreas de ciberseguridad, pero también es un factor clave hacia los ciberdelincuentes. Así que es algo que a tomar en cuenta, no voy a entrar mucho en detalle, pero nos está generando muchos beneficios, pero es una carrera. Yo lo digo como que es una carrera contra los ciberdelincuentes en donde los dos tenemos la misma cantidad de información, es ver quién aprovecha mejor esa información y adelanta la carrera. Ahora, me gustaría un poquito para aterrizar y para ver un poco de contexto y también para después darle el pase a Álvaro, ponerlos en una historia cualquiera. En este caso vamos a entender como si fuera una entidad financiera. Vamos a poner un ejemplo, como si fuera una entidad financiera, un banco X, que tiene presencia en 8 países, en Sudamérica, en Centroamérica, más de 5.000 empleados, ingresos aproximados entre 40 y 50 millones, tiene alineamiento regulatorio, tiene protecciones estándar de seguridad. Es un banco común, es un banco pues intermedio como tal. Entonces, ¿qué le pasa a este banco? Pues ocurre, vamos a llamar, un incidente de ciberseguridad. ¿Qué ocurrió? Y aquí vamos a ir pues un poco viendo cómo pudo haberse materializado un ciberataque como tal. Lo que comentábamos, supply chain, cadena de suministro. ¿Qué ocurrió? Pues no hicieron un phishing a este banco ficticio, sino hicieron un phishing a un proveedor de este banco. Tuvieron acceso a un usuario de este proveedor y comprometieron pues el usuario como tal y escalaron privilegios. Ganaron más accesos. ¿Qué pasaba? Que este usuario pues tenía permisos o podía conectarse a través de VPN al banco. No es un usuario del banco, es un usuario proveedor, pero podía conectarse al banco a través de una conexión VPN. Se comprometió esa cuenta de VPN, ese acceso como tal, y pues el ciberdelincuente ya está en el banco, ya está dentro. Tiene acceso a VPN, puede comenzar a reconocer, bypassó los sistemas de evasión porque no está atacando directamente desde fuera, es una conexión válida de VPN, conexión remota, comienza a explotar equipos, comienza a tratar de ver cómo puede aumentar su rango de ataque y comienza a identificar lo que son joyas de la corona, datos críticos, dónde está lo que más importa a la organización. En este caso, obviamente, datos de tarjetas o datos financieros. Como ven arriba, están pasando los días y hasta ahora no hay ningún tipo de alertamiento.
Comenzó a detectar datos críticos y pues comienza la exfiltración de datos. Se exfiltra los datos, comienza a escalar privilegios, compromete el Active Directory, saca usuarios clave, los comienza a sacar de la organización, hace una fuga de información, siguen sin detectar y como cerecita del pastel, casi al mes, ejecuta un ransomware, lanza el ransomware. Comenzó la pantalla negra, comenzaron a generar problemas y ¿qué pasa acá? Ahí se ejecuta la alerta de tecnología del SOC, oye, hay un ransomware en el ataque. ¿Pero qué pasó atrás? Pues tenemos 27 días que el cibercriminal ha estado dentro. Entonces, ¿cómo podemos mejorar esas capacidades? Lo que les comentaba, esa cacería de amenazas constante nos permitiría identificar estos patrones que hemos estado viendo e identificar y decir, estos son comportamientos anómalos, esto no es algo normal, y comenzar a identificar y de repente lo pudo haber detectado aquí, lo pudo haber detectado aquí o aquí, pero eso quiere decir que nos estamos reduciendo el impacto que puede tener. ¿Y qué otro? El tema de lo que les comentaba, de la simulación de adversarios. Si yo pruebo mis soluciones de seguridad, pues es probable que pueda identificar que al hacer esta explotación de equipos haya habido algún control de seguridad que no ha sido fino, que no ha sido correcto, porque si no, esta explotación no se pudo haber dado sin un alertamiento previo. Entonces, comenzar a afinar y decir cuáles de estos sistemas pues no están funcionando correctamente. Sin embargo, pues no existe el concepto de 100% seguridad, así que en algún momento siempre vamos a tener algún tipo de incidente que se materialice. Podemos tener las mejores capacidades de cacería de amenazas, haber hecho simulación de adversarios en todo sitio, pero siempre vamos a tener algún tipo de materialización de ataque. ¿Y eso en qué nos va a repercutir? Pues obviamente nos va a repercutir en un tema de afectación económica, en afectación reputacional, afectación hacia terceros e incumplimientos regulatorios. ¿Cuál es el tema? Acá no es solamente decir, mejoro mis capacidades hacia atrás, mejoro mis capacidades de detección, de respuesta, vuelvo o refuerzo toda mi tecnología, refuerzo todas mis capacidades de ciberseguridad, porque en algún momento va a pasar un incidente. Hay una frase que me gusta mucho decir, también a mi jefe le gusta mucho decir, que es, solo existen dos tipos de empresas: las empresas que ya han sido atacadas y las empresas no. Creían que iba a decir que no han sido atacadas. No, es las empresas que todavía no saben que ya han sido atacadas. Porque en algún momento siempre nos va a tocar un incidente de ciberseguridad, ya sea a nivel empresarial en nuestras empresas o a nivel personal. Entonces, ¿qué pasa en ese momento? Pues vamos a involucrar ciertas afectaciones, pero ahí entra a tallar una estrategia de riesgos que es la transferencia y que ahora les voy a dar pase a mi compañero Álvaro para que explique un poco acerca de cuáles son estas afectaciones que podría tener y en qué consiste este concepto de transferencia de riesgo como tal. Perfecto, Diego, gracias. Como todos han visto, pues el escenario que ha presentado Diego es un escenario que puede pasar. No solamente enfocarnos en la empresa como tal, institución financiera, que quizás sea la que más pueda llamar la atención durante un evento cibernético. Este caso que ha presentado es perfectamente reflejado en cualquier industria. Y ahora, los costos y gastos incurridos por el evento también van a ser horizontalmente en todas las industrias que puedan haber. En este caso, para poder entenderlo, los hemos separado en tres grandes grupos: lo que es la pérdida de ingresos, lo que es el manejo de crisis y lo que es los daños a terceros. En primer lugar, lo que es pérdida de ingresos, pues evidentemente el evento que nos ha comentado Diego va a generar una interrupción de negocio. ¿Qué significa esto? Pues va a haber una pérdida de utilidad neta dejada de percibir por el periodo de tiempo en el cual los sistemas están caídos, en los que se tiene que restaurar todo, pues hay un daño consecuencial financiero por la falta de operación. Luego tenemos la que es recuperación de activos digitales. En este evento que ha justamente comentado, ha habido un evento ransomware como última etapa. Después del día 28 hay un evento ransomware, lo que significa que han encriptado los sistemas, han tomado control y posesión de los servidores, de la base de datos, de las copias de respaldo, de toda la información que hay dentro de la compañía. En ese caso es justamente cuando la cobertura, o en este caso el gasto de recuperación de activos digitales, entraría a tallar, que justamente es todos los gastos que la empresa va a tener que incurrir para poder restaurar esos activos digitales afectados, encriptados o perdidos. Ahí, por ejemplo, es restauración en base a las copias de seguridad que muy bien, en buena práctica se deben hacer. Entonces ahí entraría justamente a tallar todos esos gastos asociados a esa recuperación. Luego, por último, tenemos el de extorsión cibernética. En este caso, como el caso termina en una extorsión, en un evento ransomware, lo que va a llegar o lo que va a conceder ahora
es el tema de los gastos que puedan haber por tema de extorsión, ya sea por temas de negociación. Ahí entra justamente el tema de expertos en negociación para que puedan entablar las conversaciones con los delincuentes, no con el objetivo solamente de poder llegar a un acuerdo, porque sabemos que estos delincuentes lo que están pidiendo es un monto de dinero, o sea, están pidiendo una suma de dinero. Aquí la función de estos expertos es también poder ganar tiempo, poder tratar de pedir pruebas de vida, validar si es que la extorsión es real o no. En muchos casos también tratan de validar qué tan afectada está la organización por ese evento o esa extorsión. Aquí también lo que estamos tratando de comentar es que puede haber un posible pago del rescate. Y en este caso también hago alusión a la póliza. En la póliza, la parte de extorsión cibernética sí te puede cubrir, y lo digo siempre con un paréntesis bien grande, el pago del rescate a los ciberdelincuentes siempre y cuando la aseguradora te lo apruebe. La pregunta sería, ¿pero en qué casos me va a querer aprobar la aseguradora o no estos casos? Pues se hace un balance. Primero, si es que el pago del rescate puede ser menor al impacto en tema de interrupción, en tema de recuperación, y posibles daños a terceros y manejo de crisis, pues en la balanza puede que sea más conveniente hacer el pago, pero siempre va a tener que ser la decisión final del cliente con aprobación de la aseguradora. Como Marsh, nosotros tenemos una postura clara. Nuestra postura es no pagar esta clase de rescates. Estamos tratando con delincuentes. Sí, la póliza te permite tener esa opción. Eso es bueno, tener la opción en caso de emergencia. Pero nuestra postura es tratar de evitar llegar hasta ese punto. Luego lo que tenemos manejo de crisis, que son la gran mayoría coberturas o en este caso gastos asociados a proveedores de primera línea, de primera respuesta. En el primer caso tenemos el de protección a la reputación. Aquí justamente tienes gastos por la contratación de expertos en relaciones públicas. Ahora estamos viendo en una sociedad que está totalmente conectada por las redes sociales que mucho se castiga a través de ahí. Puede no estar completamente seguro, puede que el evento no sea tan grande como se puede percibir, pero el castigo es muy grande. Y esto las empresas necesitan saber cómo transmitir un tema tan delicado como el hecho de que han sido víctimas o que están siendo víctimas de un ciberataque. Por eso es que hay expertos que te pueden asesorar en esta clase de incidentes. Luego la clásica, quizás todos en esta sala de Zoom han escuchado y quizás pues los que no, gastos forenses es las coberturas que principalmente se activan durante un evento. Es el entender qué es lo que ha ocurrido. Así como hay forenses para el tema criminalístico, en tema de asesinatos, homicidios o cualquier caso criminal, en el tema de data también hay uno así. Se tiene que buscar rastros, se tiene que buscar por dónde es que han entrado, se hace un informe para entender las afectaciones, la vulnerabilidad explotada para justamente poder corregir estos eventos que se han podido detectar. Luego, el gasto de respuesta a fuga de datos es muy importante notificar tanto a los trabajadores o a clientes, en caso los que hayan sido su información vulnerada o afectada, notificar justamente a todas estas personas la situación en la que está su información personal. Aquí entran costos y gastos de notificación, ya sea de contratación de un call center, una empresa de mensaje de texto. Son todos los costos que puedan estar asociados en notificar a los afectados. Los últimos dos, como gastos de defensa, multas y sanciones, pues normalmente cuando sucede esta clase de eventos en la que están justamente afectados información personal, es donde justamente el ente regulador puede entrar a tallar y tratar de hacer investigaciones de oficio, que es lo más normal, para poder entender si es que ha habido responsabilidad o no por parte de la organización en el manejo de esta información personal. Ahí es donde entra a tallar la defensa, pues honorarios de los abogados frente a estos procesos que puedan estar abriéndose. Y en caso pues se llegue hasta el final del proceso de investigación y se determine que hay una multa o sanción, pues también esa multa o sanción la póliza lo estaría cubriendo como parte de justamente multas regulatorias relacionadas a tema de privacidad o el tema de leyes por datos personales. Y por último, la parte que quizás ya hemos hablado de todas nuestras afectaciones directamente a la empresa, al asegurado, en este caso al cliente o cualquier industria que pueda haberse afectado, pero más allá de lo que la empresa pueda tener como afectación, va a haber reclamo de terceros, va a haber un perjuicio que puede haber llegado hasta terceros. En este caso, la primera de responsabilidad por privacidad, lo que tenemos es justamente el perjuicio que puede haber sufrido un tercero porque su información privada haya sido pues divulgada. En ese caso, si el tercero sufre un perjuicio, le va a reclamar a la entidad, a la empresa, porque ellos eran los que tenían en custodia su información, y les va a reclamar por esos perjuicios que han podido sufrir.
Aquí la primera póliza de responsabilidad por privacidad se activa, esta cobertura se activa para poder cubrir los costos de abogados, los honorarios de los abogados durante el proceso de reclamo. Y en caso de una sentencia ejecutoriada, la póliza también te llega a pagar la indemnización del tercero afectado, siempre y cuando haya una sentencia. En este caso, ¿se puede llegar a un acuerdo? Sí, con previa aprobación de la aseguradora, el 90% se puede llegar a un acuerdo. En ese caso, al igual que en los otros casos, se hace una balanza y se trata de minorizar el impacto y la acumulación de gastos. Si la responsabilidad es muy evidente, pues se puede llegar a un acuerdo. La segunda responsabilidad por seguridad de la red, como vemos, la afectación ha llegado a través de un tercero que ha tenido credenciales con acceso a nuestra red y nosotros hemos sido afectados, en este caso la empresa ejemplo, el banco. Ahora, hasta ahí llega pues el impacto que puede llegar a nosotros, pero ahí justamente entra a tallar la responsabilidad que nosotros podemos tener por nuestra red. Si nosotros tenemos una interconexión con otra empresa, otro proveedor, y esta otra empresa se ve afectada, al principio ellos no van a entender la situación porque pues puede ser una afectación común como cualquier empresa. Una vez que esta empresa o este proveedor nuestro, que también ha sido afectado, detecta a través de una investigación forense que el canal de la vulnerabilidad o por donde entró el ciberdelincuente ha sido a través de nuestra interconexión, o sea, es nuestra responsabilidad de ese lado, pues nos va a reclamar a nosotros justamente por esa seguridad que debíamos haber tenido en nuestra red y nos va a reclamar por los perjuicios que ha sufrido. La póliza se activa en defensa del asegurado, cubriendo los honorarios de los abogados y, al igual que el anterior, la indemnización en caso de hubiera una sentencia. ¿También se llega a un acuerdo? Sí. Para evitar acumulación de gastos se puede llegar a un acuerdo con aprobación de la aseguradora. Y por último, el tema responsable por publicación de contenido. En muchos casos puede haber llegado a haber publicaciones malintencionadas o publicaciones que hayan podido pasar todos los filtros de la organización para publicar un comentario, se puede publicar algún tipo de contenido, ya sea investigación, algún tipo de publicación, cualquier clase de comunicación que pueda haber en las páginas principales, que pueda generar un acto de calumnia, difamación y esto pueda generar un perjuicio a un tercero, o que no haya compartido, o sea, no haya permitido el compartir esta información al ser de su propiedad, pues ahí también puede haber otro perjuicio. Ese perjuicio, al igual que las anteriores, se va a abrir un proceso, se va justamente a tener cubierta la parte de los honorarios de los abogados y la indemnización pues llega como última instancia en caso de hubiera una sentencia o se pueda llegar a un acuerdo. Sé que hemos ido comentando todas estas coberturas o todos estos gastos porque al final estamos hablando de un caso que está pasando ahorita en el caso que Diego ha justamente planteado. Y la siguiente, digo, lo que queríamos justamente tener en claridad es que estas son todas las coberturas, por así decirlo, principales de una póliza cyber. Por ahí, esto es lo mínimo que la póliza cyber debería tener. Hay otras coberturas adicionales que saltan o pueden derivar de alguna de estas coberturas principales, si las hay. Pero en principio la póliza lo que quiere es transferir justamente este riesgo tan latente que sucede a través de una póliza. No solo verlo como que la póliza te va a cubrir los gastos que tú pudiste haber tenido o las consecuencias por reclamos o reclamaciones que puedas haber tenido, sino que la póliza también te permite poder tener un equipo de expertos detrás que te pueda apoyar. Porque toda póliza te va a permitir tener una lista de proveedores aprobados por la aseguradora para que tú puedas decidir, pues, qué proveedor quieres usar. Si el cliente o el asegurado tiene ya algún proveedor que trabaja muchos años, puede pedir una preaprobación a la aseguradora para que tengan aprobado ese proveedor durante un evento cibernético. Diego no me va a dejar mentir y quizás la gran mayoría que también tiene experiencia en el tema de ciberseguridad sabe que no hay proveedores infinitos, o sea, no hay muchísimos proveedores expertos en esta clase de incidentes, por lo que probablemente el asegurador ya lo tenga preaprobado. Pero siempre es bueno tener estas conversaciones antes de que suceda cualquier evento, una vez que se coloca la póliza. Siguiente, Diego, por favor. Importante también una vez que comentamos lo que son las coberturas, también entender cuáles son las exclusiones, entender el círculo completo para también saber qué es lo que está cubierto y qué es lo que no está cubierto por una póliza cyber. La primera que vemos es transacciones fraudulentas. En este caso, las transacciones fraudulentas, entiéndase como si el delincuente entra a las cuentas y roba dinero como tal, se hace transferencias, o puede de alguna manera hacer un evento de ingeniería social y cambia un número de cuenta de un proveedor. Eso es una transacción fraudulenta, pues en ese caso, esa transacción fraudulenta se cubre a través de una póliza de crime, una póliza de crimen por computador. Porque lo que la póliza cyber busca cubrirte es los daños y perjuicios que puedas tener tú en tu operación
que pueda haberse afectación en tu operación regular, reclamos de terceros y tu manejo de crisis. La transacción fraudulenta, como les menciono, una póliza crime, pues complementa a la póliza cyber, porque la crime solo te va a cubrir la pérdida de título, valores o dinero, y la cyber te va a cubrir la investigación que pueda haber detrás de ese evento, o sea, cómo sucedió ese evento. Luego, reclamos preexistentes o conocidos por el asegurado. Esto es muy importante, por más que parezca evidente en cualquier tipo de pólizas. En el caso de cyber es mucho más fuerte, porque al momento de cotizar, si no se evidencia o no se comenta de algún evento cibernético que ha podido suceder en el pasado, y pues se trata de evitar pasar desapercibido el evento y se detecta durante la colocación de la póliza o posterior que ha habido un evento y pues siempre se hace la investigación forense y se puede determinar si hubo comunicaciones o conocimiento. Si se determina que hubo conocimiento y no se reportó, pues eso va a generar una exclusión de la póliza. Responsabilidad contractual, importante mencionar que también en un mundo donde el nivel de servicio es tan fuerte y tan importante, donde las empresas normalmente firman niveles de servicio en sus contratos de proveedor de servicio, la responsabilidad contractual no es algo que la póliza te busque cubrir, porque puede haber sanciones contractuales dentro del contrato que estén firmando que la póliza no va justamente a asumir como tal. Lo que se va a asumir es la pérdida de utilidad neta del asegurado, lo que se está perdiendo como parte de los negocios que se puedan perder por las actividades o por la paralización que han tenido, más no sanciones que puedan derivar de esa paralización. Lesiones corporales, daños materiales, si bien en el banco no van a ver esta clase de eventos, es importante mencionar que para empresas industriales que puedan tener sistemas SCADA, la cyber excluye lo que es lesiones corporales y daños materiales. No significa que no exista un producto, actualmente estamos también trabajando en un producto que estamos también comentando y tratando de comercializar el tema de una póliza de riesgo cibernético relacionada al tema de daño material. Ya hay muchas empresas en Perú y en la región que están optando por este producto, que busca cubrir justamente esos daños materiales a los equipos que pudieran tener por un ataque en el sistema SCADA, en el sistema operativo, en el sistema OT. Lo que sucede actualmente es que todas las pólizas de propiedad que existen excluyen de alguna manera los eventos cibernéticos, por lo cual este producto busca tapar ese gap que existe actualmente, ese espacio en blanco que existe actualmente de cobertura a través de justamente ese producto relacionado a daños materiales. Luego tenemos lo que son fallas mecánicas, fallas eléctricas, sobrevoltajes, sobretensiones. Estos eventos pues no están cubiertos debido a que puede suceder en cualquier momento un sobrevoltaje que queme algún computador o un servidor y eso te genere paralización, pues eso no es un evento cibernético. Falla el servicio de infraestructura crítica, eso si se va la luz, se va el agua, se va el internet, pues son fallos de la infraestructura crítica, esa paralización no está derivada de un ciberataque. Acto doloso del grupo directivo y también lo incluyen al área de TI ahora, pues el área de TI y el grupo directivo son los que tienen los privilegios, mm, pues los mayores privilegios dentro de la organización. Sus cuentas pueden entrar y la mayoría de casos son cuentas administrativas y la línea de TI puede que sepa cómo bypassear o cómo pues pasar a través de los controles. Entonces, si hay dolo ahí, eso también está excluido. La responsabilidad profesional no aplica para todas las industrias, pero si fuera una empresa dedicada a la- el tema de instalación de software, instalación de algún tipo de herramienta cibernética o herramienta ya de tecnología, puede haber una cierta responsabilidad profesional por parte de ellos en caso de errores u omisiones. Eso es una póliza profesional totalmente aparte, que está especializada dependiendo de la industria. Siguiente, digo, por favor. Ahora también queremos comentar lo que es otro evento cibernético y cómo es que las coberturas van entrando a activarse durante el evento. En este caso, tenemos otro banco aquí, más allá de un banco puede ser cualquier otra empresa. Aquí lo que queremos es ver cómo es que se van activando las pólizas, perdón, las coberturas durante el proceso. Primero, pues el banco ha sido víctima de un evento ransomware, han secuestrado la red. ¿Qué es lo primero? Pues gastos forenses. Se activa el plan de respuesta ante incidentes del cliente para poder entender qué es lo que ha sucedido y pues se contrata una firma de cómputo forense. La segunda es que los ciberdelincuentes toman control de los sistemas, cifran la información, pues no ha permitido la operación de la organización, y aquí lo que ha generado es pues una pérdida de activos digitales. Apenas sucede esto, la empresa entra a tratar de reconstruir los activos digitales afectados, hablamos del software, hasta tratar de tenerlo como estaba al inicio del evento. Luego los delincuentes pues van a exigir una suma de dinero a cambio de la llave para descifrar la información y aquí entra justamente la extorsión cibernética, tanto en la parte de los negociadores como en la parte de el posible pago con la aprobación de la aseguradora de algún posible evento de extorsión.
Luego, pues sabemos la noticia se va a hacer viral en un segundo, todas las redes sociales van a estar hablando del tema y ahí es donde se activa el protección a la reputación. Expertos en relaciones públicas asesoran a la compañía para poder hacer el mejor comunicado y en el mejor momento para evitar un daño reputacional. Porque el evento te afecta en ese momento, el evento reputacional te puede llegar a afectar años. Luego tenemos que debido al secuestro de los sistemas, pues no pudieron operar de manera usual durante varios días. Aquí se activa el tema de interrupción de negocio. Basta con que haya una caída en las operaciones por un evento cibernético para que se active la interrupción de negocio, donde se busca cubrir la pérdida de utilidad neta que deberías haber percibido durante ese periodo de tiempo que pues no ha podido ser debido a la paralización o paralización parcial por un ataque. Luego tenemos que la compañía pues no pagó el rescate, es normalmente eso es uno de los puntos iniciales, y a través de esto pues los delincuentes tratan de amenazar o amedrentar publicando información. Aquí se activa la de gasto de respuesta a fuga de datos, notificar a justamente esas personas que su información fue afectada, que están atravesando un evento cibernético con fuga de información. Luego la compañía pues no informó lo que sucedió, ha negado el hecho que creemos que es lo peor que puede pasar. Y al final, pues terceros afectados sí logran tener perjuicios y le reclaman a la organización tanto por el manejo como sus perjuicios que han sufrido. Y ahí se activa la responsabilidad que tiene la organización frente a la data privada de los clientes o trabajadores. Y ahí se activa tanto defensa como la indemnización en un caso de sentencia. Por último, el evento pues se manejó de mala manera, la afectación reputacional y desconfianza en los clientes creció. Y al final lo que nos lleva a que vaya a haber gastos de defensa y multas y sanciones debido a que el ente regulador va a entrar a hacer las investigaciones correspondientes para entender. Sabemos que el ente regulador puede también moverse bajo presión que pueda haber. Si hay mucha presión sobre el caso, va a entrar a tallar con mayor fuerza. Entonces ahí justamente como la última etapa, la de gastos de defensa. Importante mencionar que todo lo que tenga que ver con responsabilidad es un poco más largo. Termina teniendo un poco más de amplitud en la medida que puedan llegar reclamos o en la medida que pues, los procesos se puedan ir dilatando. Hasta el momento, lo que la póliza te permite es justamente tener esas respuestas rápidas y apoyo de profesionales. Aquí también tenemos un último caso. Este caso es un caso real que hubo el año pasado. Una empresa con presencia en Latinoamérica, Estados Unidos y Canadá. Como ven, tuvo una nota de 3.5 de NIST en la autoevaluación que nosotros tenemos como tal para poder conocer el nivel de madurez. Tenían controles bastante buenos, tenían ingresos entre 1.5 y 50 billones de dólares. ¿Y cuál fue la situación? Pues tuvieron un incidente de ransomware de Black Cat. Black Cat, quizás ya muchos lo conozcan, es un grupo criminal que se dedica a los eventos de ransomware. En este caso, si bien el ataque fue detectado de inmediato por la empresa, cuatro plantas detuvieron sus operaciones por 17 horas para poder entender al máximo si es que hay todavía alguien dentro, hacer las investigaciones correspondientes. Los servicios de nube se recuperaron en el tiempo objetivo que tenían de RTO, eso es bastante bueno. Tienen un RTO de 5 horas, pero la paralización que tuvieron por las plantas fue de 17 horas. No hubo afectación en el software como servicio, pero esto que generó, pues 17 horas de cuatro plantas, esto generó una tarifa de contención de daños de 1.3 millones de dólares, pérdida de activos digitales de 1.1 millón de dólares y sobre todo la principal, la interrupción de negocio. La interrupción de negocio que le generó a esta empresa, porque si bien fueron 17 horas iniciales de paralización, pues tardaron aproximadamente de 3 semanas a un mes en poder llegar a niveles de operación regular que deberían tener. Eso fue una interrupción de negocio de 25.7 millones de dólares, todo lo que no pudieron estar produciendo y vendiendo. Una pérdida total de 28.1 millones de dólares. Esta empresa pues había sufrido este evento ransomware donde les habían pedido un rescate de 15 millones de dólares en bitcoins. Siempre va a ser en criptomonedas para que no puedan ser trazables. En este caso, este cliente tenía una póliza de límite de 40 millones de dólares por suerte. ¿Cómo llegaron a este límite? Pues hicieron una evaluación de cuantificación de su exposición al riesgo cibernético que vamos a hablar más adelante. Su deducible era de 1.4 millones, el deducible siempre tiene que ir a la mano o a la par del límite, pues tiene que ir aproximadamente acorde. Lo que pagó la aseguradora fueron 26.7 millones de dólares. Este caso, el cliente estuvo muy satisfecho por el proceso porque hubo atención desde el día uno con el tema de respuesta ante incidentes y sobre todo que pudo recuperar lo que le preocupa a las empresas, que es la interrupción que puedan generar. Normalmente la interrupción es lo que va a mover la aguja de cuánto puede ser el límite de la gran mayoría de casos, porque es lo que podrías perder en caso de paralización
Y los ciberdelincuentes también saben a quién pueden pedirle más plata y a quién pues, pueden pedirle diferentes montos. Siguiente, Diego, por favor. Como último punto, antes de ya cerrar justamente esta presentación, lo que tenemos es el camino hacia cómo optar una póliza de riesgo cibernético. El camino es rápido. ¿Qué se necesita primero? Pues conocer el nivel de madurez de la organización. Para eso nosotros tenemos una herramienta que se llama autoevaluación de madurez en ciberseguridad. En este caso es una autoevaluación desarrollada por MAR, que sigue como marcos de referencia la NIS, la CIS y la ISO 27001, aceptada por todos los mercados de reaseguro, tanto a nivel mundial como a nivel regional. En este caso, todos esos mercados que les comento, pues este producto se cotiza en gran mayoría en el mercado de reaseguro. También hay a nivel local empresas que lo brindan, pero la gran mayoría va a reaseguro. En este caso, lo que hacen estas empresas es de reaseguro, hacen cada 2, 3, 6 meses, pues se hace actualizaciones con respecto a los requisitos o preguntas que ellos hacen a raíz de pues, que el mercado va avanzando, el riesgo va cambiando y se hace diferentes clases de preguntas. Esta autoevaluación lo que permite es conocer el nivel de madurez de la organización. Como es una autoevaluación, es una declaración jurada. Esto nos permite tener un mapa y les ayuda a todas las empresas con las que trabajamos, a los CISOs y a las áreas de TI, les ayuda a entender cuál es la línea, cuál es el objetivo que se debería tratar de trazar en tema de cuáles son los controles mínimos que el mercado está buscando como estándar. Y una vez que se tenga el nivel de madurez de la empresa, lo consiguiente va a ser determinar cuánto deberían tener ellos de cobertura. No es tan fácil como saber cuántos ingresos tengo y quizás lanzar un número, sino nosotros tenemos una herramienta llamada Blue Eye, es una herramienta de cuantificación que a través de una simulación Monte Carlos toma información del cuestionario que son, por ejemplo, la industria, el número, el nivel de ingresos, la cantidad de registros que puedan tener tanto personales como de tarjetas de crédito, también el RTO, que es el tiempo de recuperación de los sistemas, entre otros, para poder hacer la simulación de tres escenarios. El primero de brecha de datos, el segundo de interrupción de negocio y el tercero de ransomware. Con esta corrida estadística nosotros podemos determinar con un nivel de confianza y un apetito al riesgo del cliente cuál sería el nivel de límite a asegurar y el límite objetivo que se debería justamente coberturar. Estas dos herramientas van de la mano, son nuestras herramientas más potentes que tenemos nosotros actualmente para poder asesorar tanto a prospectos como a clientes de March que ya venimos trabajando con ellos. Por último, este informe, más allá de simplemente buscar el objetivo de cotizar la póliza, también es un buen insight para todas las empresas. Este informe que nosotros también enviamos como parte de nuestra oferta de valor es un framework de ciberseguridad de la NIS donde se ve justamente los 13 principales controles de riesgo cibernético que se tienen y se ve un análisis de cuáles son los niveles que tienen en cada uno y qué se debería mejorar. Ahí es donde justamente la parte de el seguro se complementa con el área de Diego, donde nosotros vamos juntos hacia los clientes para poder tratar y ayudarlos en trazar planes de mejora de controles para poder optar por una póliza de seguro. Ya tenemos varios casos de éxitos en las que clientes pueden llegar con un nivel bajo, con controles que quizás no están acorde al estándar de mercado, pero que tienen mucho interés en mejorar. Junto con el equipo de consultoría y el equipo de seguro, se logra trazar un plan objetivo de tiempo para poder ser asegurables y hemos tenido varios casos en los que los clientes están bastante satisfechos por ese trabajo. Hasta aquí eso es todo lo que tenemos que hablar con respecto al seguro. No sé si es que ahí, Diego, quieres comentar algo antes del final o pueden haber quizás algunas consultas o preguntas. Ujú. No, más que nada, pues regresando un poco a este slide acá, estos son para que ustedes lo tengan en cuenta los 13 controles que las aseguradoras ven, más no quiere decir que pues varios de ustedes de repente conocerán el NIS, que es mucho más amplio, pero también nos hace ver cuáles son esos controles críticos que deberíamos estar al menos contemplando, ¿no? Que pues van desde los temas de implementación tecnológica como también implementación de procesos y los temas de detección y recuperación que yo comentaba a inicio de la presentación. Eso era un poco lo que queríamos mostrarles. Igual acá les dejamos nuestra información, unos QRs hacia nuestros LinkedIn si es que quieren pues obtener algún tipo de información pues conocer algo adicional respecto a eso o que pues simplemente nos puedan seguir donde publicamos información en las redes. Genial, ahí Diego Álvaro. Si ahí el foro tiene algunas preguntas o consultas, por favor, realízalo por el chat. ¿Estamos? Ahí Álvaro, Diego, en la slide anterior
no vi el tema de Casby y Ian. Entiendo que eso también ya ustedes lo tienen mapeado dentro de esas partes críticas. Por ahí, rápidamente por lo que mostraron. Ujú. Casby, ¿y cuál el otro? ¿IA inteligencia? Y, sí, Ian, con el tema de gestión de Ah, el IAM. identidades, Sí, y el tema de Casby. ujú. En el tema de Casby, a nivel general, por el tema de seguro, más lo están viendo, o sea, como decía, ¿no? La parte de NIS es mucho más amplia, pero a Mm, nivel de seguro más lo ven por un tema de dónde es que hay la principal filtración de información. Y a nivel de nube es más que nada por esta parte de acá, que es la navegación web y el tema de correo electrónico, o sea, más enfocado por ese lado. Y lo que es IAM o tema de identidades, mm, más está enfocado en lo que realmente ah, genera mucho más impacto, que es justo la parte de acá arriba, que es gestión de usuarios privilegiados, que pues vendría a ser este PAM, esta solución claro. de gestión de usuarios privilegiados, que es pues el complemento a nivel general de una de identidades, ¿no? Ya, genial, genial. Por ahí me lanzó la duda al momento que vi. Ahora, mencionabas ahí, Álvaro, en tema de los costos. Me pareció interesante. Tenías, creo, unos dos, tres slides anteriores donde tienes cuadritos de pagos y deducible. No sé si lo puedes poner ahí, Diego. Me pareció interesante esa parte. La O sea, 17, eso. exacto, ¿no? A lo que iba es que al final, por lo que comentas, la organización tiene un límite de póliza y sobre eso la empresa tiene que definir, ¿no? dónde tendría que utilizar ese dinero para poder obviamente solventarlo, ¿no? Por ahí entiendo que va. Porque todos necesitaríamos pues un tema de forense, tendríamos que ver temas de repente incumplimiento normativo, si hay que pagar obviamente al atacante, que en teoría no, bueno, en la práctica no se debería hacer, pero al final yo tengo una bolsa y yo tengo que, ya como negocio, discernir en dónde poder utilizarlo de la mejor manera. Entonces, por ahí va el análisis, ¿no, Álvaro? Sí, justamente algo que también es importante tener en cuenta y creo que eso lo tengo bien claro desde que inicié en el mundo de seguros es el principal objetivo que se tiene que tener claro para los clientes es uno debe actuar durante un evento como si no tuviera seguro. No debe escatimar en gastos para poder tratar de llevar su operación a tener la menor afectación posible. No debes escatimar en los gastos para poder justamente todo lo que tenga que ver relacionado a mantener tu operación a flote. Entonces, la póliza funciona como modo de reembolso. Es importante justamente lo que tú mencionas, esos 40 millones es como un saldo. Tú tienes un saldo de 40 millones en vigencia, normalmente la vigencia es anual. Entonces, durante todo el año tú tienes 40 millones en este caso. Si tú tienes un evento en julio de 20 millones, pues todavía te quedan otros 20 millones. Si en el julio tienes un evento de 35, pues te quedan 5. Entonces, hay soluciones en las que nos permite, y hay también mercados que estamos trabajando en los cuales nos permite el restablecimiento de la suma asegurada, si hay. Es para casos específicos en los cuales se puede buscar esa posibilidad, para que justamente entiendan que, que se te acabe el saldo completamente no es que se acaba justamente la cobertura de Exacto. póliza. Mm, Se puede buscar restituirlo. Es buscar comprar más saldo. Al igual que sucede el evento, pues se tiene que evaluar, el mercado evalúa la posibilidad de poder restituirte ese límite completo o parte del límite. Entonces, aquí en el hipotético caso que sucedió, pues la empresa actuó como si no tuviera seguro, activó sus gastos forenses, activó todos los proveedores que tiene. Justamente, como comentaba, la póliza te va a dar una lista de proveedores que debes usar. Para gastos forenses tienes tres opciones. Para el tema de notificación tienes tres opciones. Tú puedes usar los proveedores que ellos ya tienen establecidos. Si usted, el cliente, desea un proveedor diferente, pues puede pedir preaprobarlo para que durante el evento no tenga que haber temas de autorización. Pero Ser más sí, rápido, ¿no? exacto, o Claro. sea, Mm, eso se busca en la práctica. Pero la aseguradora, como ya tiene tarifarios ya preestablecidos con estas opciones, pues entiende que ustedes están tomando en consideración estos proveedores y pues no te van a poner un pero mientras uses esos proveedores. Así es como se llega hasta la final del evento. Una vez que sucede el evento, probablemente se extiende un mes, mes y medio, y luego entra la fase de ajuste, donde se presenta toda la información que se ha ido recopilando, tanto de gastos, de facturas, de todo lo que se ha ido teniendo como gasto, y eso es lo que se declara como parte de la solicitud de indemnización de la póliza. Y es donde justamente entra a tallar ya el análisis del cuadro, donde entra el límite, el deducible y pues todo ese tema de los ajustadores en revisar todos los apartados y los sustentos para ese desembolso de indemnización. sí. Ahora, ahí me hace una consulta. Dará un símil, ¿no? Con tema de seguro vehicular, ¿no? A veces cuando uno sufre
un incidente, correcto, en la renovación, por ejemplo, de la póliza, correcto, hay un tema de aumento por un precedente, ¿no? O el riesgo aumentado. Hago un símil en esta casuística, ¿no? O sea, tengo un ciberincidente, toma la póliza, de repente no el monto total, de repente el 50-60%, dependiendo de la casuística. Cuando validan, por ejemplo, el tema de renovaciones, ¿cómo lo manejan? ¿También ya tienen una estructura, un modelo sobre eso? No sé si por ahí nos puedas comentar. Perfecto, Luis. O sea, voy a responder a tu caso y también luego voy a mencionar un caso también que los va a poder también tener en consideración. Uno sí, como en cualquier tipo de póliza, en cualquier tipo de seguro y cualquier tipo de riesgo, el análisis de la siniestralidad es un punto importante. La siniestralidad de la cuenta es un punto que la aseguradora va a tomar en cuenta para poder justamente cotizar la propuesta de renovación. Entonces, cuando se hace la renovación, va a pedir la siniestralidad. Si no hubo siniestros, pues la conversación es distinta. Si hubo un siniestro, como este caso, sí, la conversación al final de año va a poder ver un aumento. Definitivamente va a haber un efecto en la prima con respecto al evento que ha podido suceder. Esto en todos los riesgos sucede, ya sea de propiedad, de responsabilidad civil, es normal en el mercado de seguros que suceda esta clase de situaciones, es parte de lo que el negocio trae. Si el negocio tiene mucha siniestralidad, es una cuenta siniestrada, pues es una cuenta que quizás pueda generar un interés diferente para el mercado. Ahora, eso es con respecto a una cuenta principal, una cuenta como tal. Ahora, es importante también tener en cuenta que esta bolsa de límite que da es una bolsa finita. Hay un número finito de aseguradoras que brindan soporte a esta clase de seguros. Y por poner un número, digamos que en el mercado hay 100 millones o 200 millones, por poner cualquier número, es mucho más, de disponibilidad de soporte por parte de las aseguradoras. Es como la aseguradora A puede dar hasta 50 millones de soporte en todos sus ramos de cyber, la B puede dar 30 y la C da unos 50. Al final como que hay una bolsa a nivel regional de 200 millones. La afectación que pueda tener otra empresa en esa bolsa, o sea, si hay muchos siniestros, también puede generar un efecto en las tasas a nivel regional. Puede que haya muchos siniestros en un país y eso genere un impacto a nivel regional. Ahora, ¿qué está sucediendo ahora? Los eventos están sucediendo con bastante frecuencia, y como me mostró Diego, esto es algo que va a seguir creciendo, pero el impacto en las tasas no se está viendo afectado directamente tan fuerte como el crecimiento de los impactos. ¿Por qué? Porque hay muchos mercados que están interesados en entrar en el mercado regional de Latinoamérica en tema de ciberseguridad. ¿Por qué? En pandemia 2021, el riesgo ciberseguridad en Latinoamérica era algo que el mercado seguro, que es un mercado conservador que viene también mucha parte de Londres y de la región, pero la gran mayoría de mercados pues vienen de Londres, algunos tienen sedes en Estados Unidos, pero son mercados conservadores y ven el riesgo de Latinoamérica o lo veían en el 2020, 2021 como muy atrasado, que estábamos muy por detrás en el tema de nivel de ciberseguridad porque pues la pandemia nos agarró en un momento que nadie o casi ninguna empresa estaba preparada para trabajo remoto al 100%. Entonces, ese efecto hizo que las tasas en 2020 y 2021 crecieran muchísimo para Latinoamérica. El riesgo era muy difícil de colocar en esas épocas. El efecto contrario se está viendo ahora. Ahora se está viendo que las empresas en Latinoamérica están creciendo mucho en controles, están siendo mucho más cautelosos y más diligentes al momento de poder implementar controles, lo que ha generado mucho mayor interés en los mercados en conseguir colocar pólizas en Latinoamérica. Es por eso que a pesar de que la siniestralidad está aumentando, las tasas no están aumentando porque están ahorita un poco a la baja, pero para estabilizarse a niveles óptimos. Porque como tuvimos tantos incrementos en los 2020-2021, ahorita están estabilizándose. ¿Van a llegar a un punto que van a estar estables? Sí, donde ya el tema de siniestralidad pueda que mueva un poco más la aguja. No vemos que eso cambie durante este año por lo menos, por eso es que siempre tratamos de mencionar que es un muy buen momento para poder cotizar, porque es diferente encontrarte tú y colocar una póliza en un mercado volando como el que estamos ahora porque te permite generar unas negociaciones posteriores mucho más fuertes. Ya partes de una base mucho más pequeña, de la cual podrías estar en un mercado mucho más duro. Ok, claro, me queda ahí claro. Y solamente una pregunta así de cierre para allá, para no quitarles mucho el tiempo. He tenido casuísticas, por ejemplo, y sobre todo en grupos corporativos que tienen A, B, C, tres empresas, estamos, entonces muchas veces adquieren por volumen, ¿no? Quieren un tema de herramienta, por ejemplo, de seguridad, y es por volumen, obviamente porque la empresa lo que busca es un tema de ahorro de costos, ¿no? Al final es ello. Entonces, hablando ya en la parte de ciberseguros, también.
se mapea la opción de poder adquirir ya temas de ciberseguros, pero a nivel corporativo, independientemente del tipo de empresas, o de repente su escenario es, no, es ir directamente a la empresa con una evaluación puntual y sobre esa asociar el tema de costos. No sé si por ahí has visto escenarios sobre... Perfecto. La respuesta es bastante corta. La respuesta es que sí, sí se puede corporativo. Tenemos ya varias pólizas corporativas, tanto a nivel Perú como a nivel internacional. Y la principal pregunta que se hace cuando se llena el cuestionario es si este cuestionario representa a todas las empresas del grupo. Si representa a todas las empresas del grupo en nivel de controles, en procedimientos, en lineamientos, en todo el tema de todos los controles, tanto en copias de respaldo, por ejemplo, la respuesta es que sí, se cotiza como un todo. La matriz sería la contratante de la póliza o el asegurado principal y todas las subsidiarias serían como asegurados también parte de la póliza. ¿En qué caso esto no podría aplicar? Solo en el caso de que alguna de las subsidiarias o que todas las subsidiarias tengan diferentes controles. Ahí el mercado sí tiene que tener resultados independientes de cada una, pero eso no quiere decir que no se puedan cotizar igual corporativo. Estamos viendo casos de empresas dentro de un mismo grupo que pueden tener controles diferentes, pero que no son malos controles, solo tienen controles diferentes y eso sí les permite generar una póliza corporativa. Y como último comentario es que en el caso de que alguna empresa dentro del grupo no tenga los mejores controles, pero pues tenga la intención de llegar a eso, pues también hay varias preguntas sobre cómo está el tema de interconexión, cómo es que se tienen mapeado todo el tema de las interconexiones que puedan haber entre esa empresa que quizás no tenga los mejores controles, interconectada con los servidores de las otras empresas. Porque el mercado lo ve como el eslabón más débil es por donde van a poder atacar. Entonces tratan de justamente estandarizarlo. Excelente, excelente Álvaro. Muchas gracias Álvaro, Diego, por su tiempo. Por ahí, Diego, sí rescato un punto importante que mencionabas, que al final, claro, podemos tener en herramientas, pero a veces una mala configuración o falta de licencia, que por ahí pasa, ¿no? Cuando suceden incidentes, te faltó estar en el siguiente nivel de licencia, es muchas veces el inconveniente, ¿no? Creo que medir la efectividad de los controles nos ayuda bastante, ¿no? Ayuda a reducir bastante la parte del riesgo. Nada ahí, Sí, sí, ¿sí? es justo Digo, ahí, es que ya no estamos en un punto hoy en día en donde implementar no es como que el ideal, ya es una tal cual. necesidad implementar. O sea, tenemos que dar por hecho que tenemos que implementar cosas. Estamos en una era de medir, como bien lo comentabas ahí, Luis, medir la eficiencia de lo que tenemos implementado. Porque no nos Tal podemos cual. quedar en ese estancamiento con pues inteligencia artificial, Ujú. tecnologías emergentes que pues nos van a dejar atrás en menos de un año de lo que ya Ya. teníamos. Tal cual, Diego. Excelente, nada, gracias, agradecerles. Ahí Diego Álvaro nuevamente por el espacio, a toda la comunidad, por ahí en el chat acabo de colocar para que puedan ahí buscarla a Diego, a Álvaro, está bien, por ahí si tienen consultas, correcto. Con el tema del material voy a darles ya la URL para que ahí puedan revisar también la presentación. Y nada, gracias por participar. Estamos, bueno, y Ciberseguridad para Todos, ya estaremos dando también las nuevas fechas. Y siempre cerramos con el lema, ¿no? Porque la ciberseguridad no es solo para expertos, sino para todos. ¿Estamos? Listo, Diego Álvaro, muchas gracias y hasta una próxima oportunidad. Estamos Gracias, bien. Muchas Juan. Nos gracias, Nos vemos. Miguel, y muchas vemos. gracias a todos. Igual, chao, Gracias. chao.